Revelado, Millonario regresa a casa antes de lo esperado y descubre una verdad sorprendente. Javier nunca imaginó que su vuelta a Guadalajara sería como un torbellino. A sus 30 años, había dejado atrás el olor a madera y el sudor de la carpintería de su padre, un humilde hombre que le enseñó el valor del trabajo duro. Regresaba como un potencial millonario, el joven que había construido su empresa en el extranjero desde cero. Al cruzar los límites de su barrio, el aire se llenó de música de mariachi y los colores vibrantes de la feria, el corazón de su comunidad. Pero, tras la sonrisita de nostalgia, sentía el peso del juicio en cada mirada. Las familias se congregaban con risas y abrazos, pero a su paso, murmullos se hacían eco. Algunos antiguos amigos lo miraban con admiración, otros, con una chispa de envidia. ¿Quién era ese Javier que había olvidado sus raíces? La mezcla de orgullo y tristeza le retumbaba en el pecho. La feria debía ser un celebratorio, pero la realidad le golpeaba con la misma fuerza que el martillo de su padre en la madera. Fue en medio del bullicio, en una esquina adornada con luces y sonrisas, donde su madre lo esperaba. Caminaron hacia su casa, las calles estaban llenas de recuerdos. Pero al abrir la puerta, el aire se tornó tenso. Javier, hay algo que debes saber. Su voz temblaba. Él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Tu verdadero padre no es quien crees. El mundo en el que había construido su identidad se desmoronó en un instante. Miradas de sorpresa y confusión. Su madre, con lágrimas en los ojos, abrió un portal a su propia historia. La revelación caló hondo, llevando a Javier a cuestionar todo. ¿Cómo podía encajar en una comunidad que tanto amaba cuando su propio pasado le era ajeno? La lucha personal lo arrastraba, tornándoselo todo más delicado. Recordó a Ramón, su amigo del barrio, el que siempre se había quedado atrás, luchando por sobrevivir. Aquel momento de confusión lo llevó a buscarlo, el encuentro fue inevitable. Ramón estaba allí, al pie de un enorme papel picado que ondeaba suavemente al viento, un testigo mudo de lo que alguna vez compartieron. ¿Y tú, Javier? ¿Te olvidaste de nosotros? El reproche estaba claro. Javier sintió que cada palabra era un recuerdo de su infancia, de los días de risas y confianza, pero también el eco de una distancia que parecía insalvable. Mientras la feria continuaba, con estallidos de alegría y despedidas cargadas de nostalgia, el homenaje a los ancianos del pueblo se acercaba. En ese instante, Javier entendió que debía enfrentarse a su propia verdad. No era solo un empresario exitoso, era un hijo, un amigo, una parte integral de su comunidad. Con el corazón latiendo como un tambor al fondo de la música, sabía que debía tomar la palabra, contar su historia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, así que, en medio del homenaje, inundado de emociones, Javier se sintió dividido. ¿Debería dejarse llevar por la sombra de un pasado desconocido o abrazar la luz de la verdad que lo había conformado? Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras se preparaba para hablar, su voz resonando entre las multitudes. ¿Iba a ser el millonario solo, o el hijo que regresaba a casa, listo para enfrentar su historia? La respuesta se quedó en el aire, haciendo que todos en la plaza contuvieran la respiración, ansiosos por conocer el desenlace de su viaje. Javier respiró hondo, su corazón palpitando con fuerza mientras la multitud lo miraba con una mezcla de curiosidad y expectativa. Abrió la boca, pero las palabras se atoraron en su garganta. Todo lo que había esperado decir en su regreso, el discurso perfecto sobre sus logros y la gratitud hacia su madre, se desvaneció en un mar de confusión.
La revelación sobre su padre lo había dejado más vulnerable que nunca, y esa vulnerabilidad se exponía ante cada rostro conocido. Finalmente, logró articular unas palabras. No está en el dinero. No está en lo que he logrado fuera de aquí. Su voz temblaba, pero la determinación alzó su tono. Lo que realmente importa es de dónde vengo. Quiero compartir esta historia con ustedes, porque en cada paso que he dado, he llevado a esta comunidad conmigo. El silencio se rompió bruscamente cuando su madre empezó a llorar, recordando épocas pasadas, cuando su niño soñador era solo un carpintero aprendiendo de su padre. La mirada de Javier se encontró con el rostro desgastado de Ramón, que ahora mostraba una mezcla de orgullo y reproche. ¿Era el mismo Ramón que había querido acompañarlo a seguir sus sueños? Aquel niño que era su amigo, ahora parecía un reflejo del pasado que ni él ni Javier podían ignorar. Con cada palabra de Javier, el ambiente se intensificaba. El mariachi en la distancia sonaba como un eco de sus sentimientos, y la música se entrelazaba con sus recuerdos. Este regreso es más que un viaje físico. Es un viaje al corazón de mi identidad, y estoy aquí para conectar con todos ustedes nuevamente. La gente comenzó a murmurar, algunos asentían, otros intercambiaban miradas. Javier sintió el respaldo cálido de algunas manos en su ala, esos amigos que lo habían mirado de forma diferente. En el fondo, comprendía que la comunidad anhelaba autenticidad, y eso le daba más valor que cualquier premio o reconocimiento que hubiera ganado, pero a medida que hablaba, la inquietud creció en su pecho. La revelación sobre su padre estaba presente, una sombra que oscurecía su verdad. ¿Podría ser aceptado tal como era, en esta nueva piel que le habían impuesto? Se preguntó si habría forma de redimirse ante Ramón y aquellos que creían que lo había abandonado. Finalmente, su valentía le permitió terminar su discurso con una declaración profunda. He aprendido que no es el dinero lo que construye puentes, sino la honestidad y el amor. Y ahora, más que nunca, quiero encontrar mi lugar aquí y hacer de esta comunidad parte de mis éxitos. Quiero ayudar a aquellos como Ramón, que aún luchan por sus sueños. Terminó, las palabras resonando con un fervor renovado, un apretón de manos, un abrazo. Así fue como comenzó a reconstruir esos lazos desgastados. Algunos comenzaron a acercarse, sus rostros mostrando aprecio, pero en la distancia, aún había miradas críticas que lo cuestionaban. Cuando se despidió de la multitud, un familiar lo interceptó entre la gente. Javier, espero que estés listo. Hay más que descubrir sobre tu pasado. Hay más verdades escondidas que no sabes. La voz era grave, casi sombría. La inquietud envolvía el aire, y Javier sintió que un nuevo misterio se acercaba, uno capaz de cambiar todo lo que había creído sobre su familia. La plaza se volvió un mar de murmullos, mientras un nuevo dilema se planteaba ante él. Con esa preocupación pesada en el pecho, Javier se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué secretos guardarían las sombras de su historia? Todo estaba por descubrirse, y cada paso lo llevaría más cerca de entender quién era realmente. Javier se apartó de la multitud, su corazón aún resonando con el eco de su propio discurso. El aire fresco de la plaza le trajo una momentánea claridad, pero la sombra de la advertencia de su familiar lo envolvía como una niebla espesa. Caminó con pasos lentos, con la mirada fija en el suelo, donde las piedras contaban historias que parecían distantes. ¿Más verdades escondidas? Se repetía. La idea lo inquietaba. ¿Cuánto más debía descubrir sobre su pasado para entender su presente? Se sentó en una de las bancas desgastadas del parque, sintiendo el frío del metal atravesar sus pantalones. Los recuerdos lo asaltaron, risas, sueños compartidos, planes de futuro junto a Ramón. Era como si en cada esquina de ese lugar hubiera una historia esperando ser contada. Lo interrumpió el sonido del mariachi que seguía animando la fiesta. Nombres y promesas flotaban en el aire, pero su mente estaba demasiado ocupada en lo que le había dicho su familiar. La verdad te hará libre, pensó, pero ¿y si esa verdad lo encadenaba a un pasado que no quería considerar?
Mientras contemplaba las luces parpadeantes, sintió que alguien se acercaba. Era Fernanda, su amiga de la infancia, con quien solía jugar en esos mismos rincones. Ella se sentó a su lado, sin decir una palabra, llenando el silencio con su mera presencia. Sabía que las palabras podían ser peligrosas. Un simple hola había cambiado todo antes, así que permaneció callada, observando la plaza entre sonrisas y bailes. Después de un rato, Javier finalmente habló. Fernanda, ¿alguna vez sientes que te falta algo en la historia que te contaron de tu vida? Se sintió vulnerable al expresar sus dudas, pero había algo en ella que le daba fuerza. Ella giró el rostro hacia él, sus ojos claros buscaban los de él. Siempre hay algo que no se dice, Javier. Pero la pregunta es, ¿realmente quieres saber? Su tono era grave, la seriedad impregnaba sus palabras. Javier sintió que el peso de esa pregunta lo empujaba a mirar más allá de lo superficial. Creo que sí, respondió, sintiendo que esa decisión lo impulsaba hacia un abismo. Las luces de la plaza se reflejaban en sus ojos, mientras la música se convertía en un murmullo lejano. Es como un hilo, uno que te lleva a comprender quién eres. Yo he tenido mis secretos, pero hay que tener valor para desnudar el alma, continuó Fernanda, como si hablase desde su propio corazón. Javier sonrió levemente, dándose cuenta de que su amistad siempre había sido un refugio. Había una conexión especial entre ellos, una complicidad que parecía más profunda. Pero a pesar de eso, el miedo seguía acechando en su interior. Antes de marcharse, sus ojos se encontraron de nuevo. A veces, los secretos son dolorosos. Pero no siempre son malignos. A veces son simplemente la forma en que las cosas han sido. Sus palabras resonaron como una campana en su mente, las dudas y el misterio lo acompañarían de vuelta a casa. Mientras tomaba el camino hacia su familia, sintió que cada paso lo llenaba de una determinación renovada. Tenía que enfrentarse a sus demonios. Las verdades, por dolorosas que fueran, eran necesarias para su crecimiento. Sin embargo, la revelación más inquietante seguía acechando a su alrededor, diseñada para cambiarlo todo. Al llegar a su casa, encontró a su madre sentada en la mesa de la cocina, una expresión melancólica en su rostro. Javier, comenzó ella. Hay algo que debemos hablar. La voz en su interior retumbó de nuevo, la verdad te hará libre. Pero, en ese momento, Javier se dio cuenta de lo que realmente sentía. ¿Estaba preparado para lo que vendría? La puerta al pasado se abriría, y la historia de su familia estaba a punto de desenredarse. Él respiró hondo, sintiendo que el aire ardía en sus pulmones. ¿Qué revelaciones lo esperarían detrás de esa puerta? La cocina estaba sumida en un silencio pesado. Javier se acercó a la mesa, con la mirada fija en su madre, que lo miraba con una mezcla de amor y tristeza. La luz tenue daba un aire casi fantasmal al lugar. ¿Qué es lo que quieres decirme, mamá? La voz de Javier sonó más firme de lo que se sentía por dentro. La incertidumbre apretaba su pecho como una serpiente. Ella suspiró, como si le faltara el aire, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Javier, a veces, los secretos son más difíciles de llevar que la verdad misma, comenzó, su voz temblando. Debo contarte sobre tu padre y sobre lo que ocurrió antes de tu nacimiento. Su corazón se detuvo por un momento. Nunca había tenido muchas respuestas sobre su padre. Las escasas menciones en las cenas familiares siempre eran evasivas, como si pronunciar su nombre causara algún tipo de dolor inaudito. ¿Qué pasó?, preguntó, sintiendo que la vida misma se desvanecía en sus palabras. Su madre lo miró fijamente, y vio el destello de un recuerdo cruzar su rostro, un recuerdo que ella anhelaba proteger, pero que sabía que era hora de liberar. Tu padre, él era un hombre exitoso, un millonario, pero su fortuna se construyó sobre decisiones difíciles. Decisiones que llevaron a nuestra familia a sufrir, susurró, como si desnudara su alma ante él. Javier sintió que su mente se nublaba. La imagen de su padre,
ese ente lejano, se iba configurando en algo más tangible. ¿Qué tipo de decisiones?, cuestionó, voz apenas audible, temiendo la respuesta. Cuando la tragedia tocó a la puerta, él tomó el camino del silencio. Te abandonó y yo tuve que llevarlo todo en soledad. Pero ahora todo ha cambiado. Él ha vuelto, ha regresado por lo que dejó atrás, explicó su madre, su voz quebrándose. El impacto de sus palabras fue un golpe directo en su corazón. ¿Regresó? ¿Por qué ahora? ¿Qué necesita de nosotros? La rabia y la confusión se entrelazaron en su interior. Regresó porque se dio cuenta de que el dinero no puede comprar lo que perdió. Y ahora, quiere una segunda oportunidad. Pero también hay algo más. Su voz se apagó, como si las palabras se atascaban en su garganta. ¿Qué más? Javier exigió, incapaz de contener la tormenta que revoloteaba en su pecho. Hay un secreto, un compromiso que hizo en el pasado, antes de que tú nacieras. Algo que aún nos persigue. Él, no solo tiene arrepentimientos, sino también enemigos. Y esos enemigos no se detendrán hasta obtener lo que quieren, dijo, con la voz entrecortada. Javier sintió el mundo tambalearse a su alrededor. Todo lo que había conocido, su vida, su historia familiar, se precipitaba por un abismo que había estado oculto durante años. No puedo creer que todo este tiempo todo lo que me han dicho. Esas son las verdades que nunca conocí, balbuceó. Es hora de que enfrentes lo que es tuyo. Es hora de que conozcas al hombre que te dio la vida, pero que también te robó el futuro. Las palabras de su madre resonaban en la cocina como un eco doloroso, y allí estaba él, en el umbral de un camino desconocido, desafiando los fantasmas del pasado y aquello que creía muerto. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Realmente estaba listo para desbloquear esa puerta? ¿Qué lo esperaría del otro lado? Javier se sentó, sintiendo que las luces de la cocina danzaban a su alrededor. Justo cuando pensó que no podía haber más sorpresas, un ruido proveniente de la entrada sacudió su mundo. Alguien estaba abriendo la puerta. El corazón le latía con fuerza en el pecho. ¿Sería él? ¿El hombre que una vez lo abandonó y que ahora regresaba? La verdad estaba a punto de revelarse de manera explosiva, y Javier se encontró preparándose para el encuentro que cambiaría su vida para siempre. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura en la penumbra. Javier se quedó inmóvil, su corazón retumbando como un tambor en su pecho. El hombre que apareció ante él era un desconocido, y al mismo tiempo, al instante, Javier supo quién era. Su padre era mayor de lo que había imaginado. La piel marcaba los estragos de los años y una sombra de arrepentimiento caía sobre su rostro. Javier sintió que el aire se volvía denso. Su madre se levantó, sus ojos desbordando lágrimas. Javier, this is your father, dijo, su voz un susurro cargado de emoción. Su padre dio un paso al frente, estirando la mano como si ese simple gesto pudiera borrar décadas de dolor y abandono. Hola, Javier. Quiero hablar contigo. Hablar. Javier apenas podía pronunciar la palabra. La rabia y el dolor se entrelazaban en su voz. ¿Crees que puedo hablar contigo después de todo lo que hiciste? ¿Después de dejarme solo? El silencio se hizo alrededor. Su madre temblaba, reconociendo la batalla interna que se libraba entre padre e hijo. Javier se movió hacia atrás, sintiéndose atrapado entre el deseo de conocer a su padre y la necesidad de proteger su corazón. Déjame explicarte, continuó su padre, su voz cargada de una nostalgia que resonó en las entrañas de Javier. No conocías la razón de mi ausencia. Nunca es fácil, he cargado con esta culpa todos estos años. Pero no estoy aquí solo para remediar, estoy aquí porque estoy en peligro. ¿Y tú también? ¿Peligro? ¿Qué estás diciendo? Javier se cruzó de brazos, desafiándolo con la mirada. Hace años, tomé decisiones que me llevaron por un camino oscuro.
Gente a la que engañé, que sentía que todo estaba perdido, no me dejará en paz. No han olvidado, y vinieron a buscarme. Yo no puedo protegerte sin la verdad, explicó su padre, su voz quebrándose. Javier sintió una mezcla de incredulidad y miedo. La figura del millonario había caído, y detrás de ella había un hombre vulnerable, perdido en su propia trama de mentiras. ¿Qué verdad? Javier apretó los dientes, sintiendo que cada palabra lo empujaba más hacia el infierno del pasado. ¿Qué es lo que escondes que ahora podría afectarme? Una sombra de angustia cruzó el rostro de su padre. Sus ojos jarabe, tan parecidos a los de Javier, reflejaron un océano de tormentas. Hay un contrato, Javier. Un acuerdo que nunca debió ser firmado, que involucra a tu madre y a mí. ¿Qué estás diciendo? La voz de Javier tembló, incapaz de procesar la idea. ¿Hay algo más que no sé? Por favor, dímelo. Ese compromiso tiene nombres, quienes han estado observándonos. Están buscando algo que se les prometió. Algo que pertenece no solo a mí, sino que también a ti. Lo que nunca quise que supieras. El sonido del revólver en el suelo resonó en su mente. Esa palabra, promesa. Javier sintió que la realidad se desvanecía en el aire. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó, la rabia ahora reemplazada por un temor palpable. Quieren una historia de vida que creías olvidada. Y si no actúas rápido, no te dejarán en paz a ti, ni a tu madre, dijo su padre, su voz ahora un susurro, como un grito ahogado en la distancia. Javier cerró los ojos brevemente, intentando procesar la avalancha de sentimientos que lo atormentaban. Su mundo había sido un lugar seguro hasta ahora, pero ahora sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué vamos a hacer? Su voz ahora era un ruego. Debemos enfrentarlo juntos. No tienes que hacerlo solo. Pero primero, necesitas conocer la verdad de una vez por todas. ¿Y a quienes debemos enfrentarnos?, contestó su padre, extendiendo otra vez la mano. El reloj de la cocina parecía avanzar más rápido, como si el tiempo se riera de ellos. Javier sintió una oleada de determinación. Tenía miedo, pero no podía ignorar que, de alguna manera, había llegado el momento de hacerse cargo de su propia historia. ¿Podría extender la mano y aceptar a ese hombre que había sido una sombra en su vida? ¿O sería el camino hacia más oscuros secretos? La respuesta latía en su corazón, invitándolo a dar un paso adelante, hacia lo desconocido, y el sonido de un vehículo en la carretera rompió la fragilidad del instante. ¿Quién más estaba en camino? El sonido del motor se apagó de golpe, y todo quedó en un inquietante silencio. Javier sintió un cosquilleo en la nuca, como si una sombra se hubiera cernido sobre ellos. Su mirada se desvió hacia la ventana y allí, a través de la cortina, pudo distinguir la silueta de otro vehículo. Los recuerdos de su infancia se agolpaban en su mente, una infancia tranquila y sin preocupaciones, que ahora se desmoronaba con cada instante más desgarrador. ¿Quién más viene?, preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. La preocupación se hizo eco en su voz. Es difícil de explicar, titubeó su padre, intentando contener una inminente oleada de pánico. Pero si están aquí, es porque la verdad está a punto de salir a la luz. No me digas eso. Javier exclamó, sintiendo que el aire se volvía cada vez más pesado. ¿Qué más tenemos que enfrentar? ¿Ya no basta con el dolor de tu abandono? La expresión de su madre se tornó aún más grave. Javier, lo que tu padre quiere decir es que estas personas están conectadas a su pasado, a cosas que él nunca quiso que te afectaran, y ahora lo han hecho. La tensión creció como una nube oscura. Javier intentó procesar lo que estaba sucediendo mientras su padre hacía una pausa en sus pensamientos, como si estas palabras pudieran desatar un torrente que cambiaría el rumbo de sus vidas. Solía pensar que el pasado era una sombra que podría ignorar, empezó su padre, su voz resonando con un pesar doloroso.
Pero he aprendido que las sombras no desaparecen solas. A veces, deben ser confrontadas. Un golpe en la puerta sonó. Fue como un trueno en la calma tensa del hogar. La mirada de Javier se encontró con la de su madre, y en ese instante compartido, fluyó una cantidad de emociones tan crudas que casi podían tocarse. ¿Quién es?, preguntó su madre, su voz temblando con cada palabra. Pero, ¿qué hacemos? Javier miró a su padre, buscando respuestas, protección, un camino claro hacia adelante. Si ellos vienen a buscarte, entonces, ¿qué pasa conmigo? Debemos abrir la puerta, dijo su padre con firmeza, aunque Javier notó la pequeña dosis de miedo en su mirada. Pero primero, entiende que no estoy aquí solo para pedirte perdón. Estoy aquí para protegerte. Y aunque me hayas odiado, jamás dejé de amarte. Cada día de mi vida he querido volver, pero mis fantasmas no me dejaban. Ahora están aquí. El vehículo, una camioneta oscura, parecía amenazar con consumir la luz del hogar. Javier sintió una punzada de desconfianza al pensar en lo que podían querer esos desconocidos. La idea de que su vida estaba a punto de dar un giro que no podía controlar lo angustiaba. Su padre se movió hacia la puerta, con paso decidido, y Javier sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. «Espera», dijo. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?» «Más que nada en mi vida». Su padre respiró hondo, el aire lleno de determinación, aunque había una lágrima ocultándose en la esquina de su ojo. Cuando su padre abrió la puerta, la tensión creció desmesuradamente. Javier pudo ver sombras al otro lado, y la voz grave que respondió era como un eco de antiguos miedos. «Buscamos respuestas», dijo el hombre frente a ellos, su tono sonando duro y amenazante. «Y esta vez no vamos a dar marcha atrás». Javier sintió que su corazón latía con fuerza, y una idea inquietante le atravesó la mente: en cualquier momento, su vida podría cambiar para siempre. Mientras la conversación comenzaba a fluir, Javier sintió que se tejía una red de secretos y revelaciones que lo empujaba al borde del desespero. Nunca había esperado esto de un simple encuentro con su padre. Pero, al mismo tiempo, una chispa de valentía encendió su interior. ¿Podría enfrentarse a su pasado, a su miedo, y pelear por la vida que aún le quedaba? La incertidumbre resonaba en sus venas y, de repente, un pensamiento lo aterrorizó aún más: ¿podía confiar en su padre en este nuevo escenario? Y así, con una mezcla de desesperación y determinación, Javier dio un paso adelante, el eco de su decisión retumbando en el aire como una promesa de cambio. Javier apenas pudo distinguir las sombras que se movían detrás de la puerta, su corazón palpitaba como un tambor en su pecho. La figura del hombre estaba imponente, casi opresiva, y su voz pareció encerrar toda la historia que su padre había evitado contarle durante años. El aire estaba cargado de tensión y recuerdos no deseados. ¿Qué respuestas buscan?, preguntó su padre, con una voz que intentaba mantener la autoridad, aunque el temblor en su tono delataba su miedo. «¿Sabes a qué nos referimos?», respondió el hombre, dando un paso adelante. «No pierdas más tiempo. Queremos saber dónde está el dinero». La palabra dinero rasgó el silencio, era como si un rayo hubiera caído en el lugar. Javier sintió que se le helaba la sangre. El rostro de su padre se tornó pálido, y Javier se preguntó qué demonios significaba eso. Nunca le había hablado de dinero, nunca le había mencionado deudas ni traiciones. «Ese dinero no es lo que piensas», se defendió su padre, una chispa de desesperación iluminando sus ojos. «Eso no es asunto nuestro. Lo que queremos es justicia», dijo la figura, su voz impregnada de un rencor tangible. «¿Justicia?». Javier soltó, incapaz de contener la incredulidad. «¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué ha hecho mi padre?». El hombre giró su mirada hacia Javier. Sus ojos eran fríos, pero había algo más, había un dolor profundo, como un viejo eco de sufrimiento. «Tu padre estuvo involucrado en cosas que no debería».
No puedes ignorar lo que realmente fue. Por favor. Javier suplicó, el nudo en su estómago regresando con más fuerza. No sé de qué estás hablando. Mi padre es solo un hombre que se ha esforzado por mantener a su familia. Y mentirle a su hijo no es parte de esa familia, respondió el hombre, su voz ahora afligida. He venido a hacer lo que es correcto. Javier se sintió atrapado entre la verdad y la mentira. Sus ojos se volvieron hacia su padre, buscando respuestas en la mirada que había amado, a pesar del dolor. Pero su padre se veía más roto que nunca. No todo lo que parece es lo que es, Javier. La vida está llena de matices, soltó su padre, su voz temblando con una sabiduría que sonaba extraña en esos momentos de crisis. Esto no es una lección de vida, replicó Javier con rabia. Solo quiero respuestas. Es hora de que las tengas, interrumpió el hombre. La verdad te hará libre, pero también dolerá. No es solo el dinero que buscas, lo que necesitas es entender por qué todo esto sucedió. Javier sintió la presión en su pecho aumentar. Las emociones se retorcían en su interior como serpientes. ¿Qué hizo de tan horrible?, preguntó, casi en un susurro. El hombre respiró hondo. Su negocio estuvo lleno de engaños, de decisiones equivocadas. Y ahora, aquellos a quienes traicionó están aquí, acechando. Hay un precio que pagar por su pasado. El aire se volvió pesado, y una profunda tristeza se apoderó de Javier. ¿Cómo podía lidiar con un pasado que ni siquiera conocía? Todo lo que había construido se tambaleaba al borde del abismo. A su alrededor, la habitación comenzó a desvanecerse en un torbellino de emociones y dudas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con voz quebrada, mirando a su padre. La necesidad de una respuesta se sentía urgente, casi letal. Pensé que te protegería del dolor de la verdad, su padre respondió, sus ojos llenos de arrepentimiento. ¿Protegerme o protegerte a ti mismo? La ira chisporroteó en su voz, un silencio abrumador llenó el espacio entre ellos, y aunque Javier estaba allí, su mente se debatía entre el amor y el odio. Las incertidumbres danzaban en su mente como sombras, y todo se complicaba cada vez más. De repente, un tercer golpe resonó en la puerta, más fuerte, más insistente. La silueta de otra figura emergió de la oscuridad, portando un aire de amenaza inminente. Esto no ha terminado. Estamos aquí para cosas más que respuestas, dijo la nueva voz, llevando consigo un nuevo torrente de temor. Y así, con el pálpito acelerado y el sueño de una vida tranquila desvaneciéndose ante sus ojos, Javier se dio cuenta de que no solo debía confrontar su pasado, sino también lo que estaba por venir. La línea entre el amor y la traición comenzaba a hacerse cada vez más borrosa, y la oscuridad al otro lado de la puerta prometía una verdad que podría cambiar todo. ¿Estás listo?, le preguntó su padre, una mezcla de esperanza y miedo en su voz. No sé si alguna vez estaré listo, murmuró Javier, mirando a la puerta, dispuesto a enfrentar lo que se avecinaba, incluso si eso significaba enfrentarse a su propio padre. La vida que conocía estaba a punto de desmoronarse nuevamente, y estaba decidido a descubrir la verdad que llevaría su historia a un desenlace inesperado. La puerta se abrió con un chirrido inquietante, y la luz del pasillo se filtró dentro, iluminando los rostros tensos que se encontraban en la habitación. Javier pudo ver a la nueva figura, un hombre mayor, con una mezcla de arrugas y cicatrices en su rostro que hablaban de una vida difícil. Tenía la mirada perdida, entre la rabia y la tristeza, y parecía conocer más de la situación de lo que cualquier persona podría imaginar. Ya hemos esperado lo suficiente, Javier, dijo el hombre con una voz profunda, escupiendo cada palabra como si fueran balas. No estamos aquí solo por tu padre. Estamos aquí por el dinero, y por la verdad. El aire se volvió electrizante. Javier sintió que el tiempo se detenía mientras su corazón latía frenéticamente. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la voz firme, aunque fuera una lucha. ¿Por qué hablas de dinero?
¿Qué significa todo esto? El hombre dio un paso adelante, dejando escapar un suspiro cansado. Yo era uno de los socios de tu padre, antes de que todo se precipitara hacia el abismo. Conocía su ambición, su pasión por el riesgo. Pero también conocía su lado oscuro. El lado que no deberías haber heredado, pero que, por desgracia, te sigue. Basta, gritó Javier, incapaz de soportar la marea de revelaciones que lo ahogaba. No tengo idea de lo que dices. Mi padre siempre ha trabajado duro. Eso es todo lo que sé. ¿Y qué tal su trabajo oscuro?, dijo el viejo, con una amarga sonrisa. ¿Las decisiones que lo llevaron a traicionar a aquellos que confiaron en él? ¿Los modos sin escrúpulos de conseguir lo que ahora posee? El dinero que tanto añoran, y que tanto daño ha hecho. Nadie escapará de eso, Javier. El rostro de Javier se volvió un lienzo de confusión y rabia. Cada palabra del viejo se sentía como un golpe bajo su pecho, cada revelación desgarraba la idea de un padre perfecto que había forjado en su mente. No quiero escuchar más. Esto no es mi vida. No sé nada de lo que me estás diciendo, susurró, la voz entrecortada por la angustia. Pero te espera una verdad, y no podrás escapar de ella. Si tu padre no quiere hablar, yo lo haré, dijo el hombre, levantando la mirada hacia el padre de Javier, que se encontraba a su lado como una sombra temblorosa. Te diré lo que te han ocultado. Javier sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor. Había algo entre ellos tres, un vínculo oscuro que no podía entender. Fue entonces cuando sintió que debía elegir, continuar ignorando la verdad y vivir en una burbuja de engaños o arriesgarse a descubrir lo que realmente había llevado a su familia al borde de la ruina. ¿Qué me vas a contar?, preguntó finalmente, rehuyendo los ojos de su padre. Era un dilema emocional desgarrador, la ira y el amor se entrelazaban, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. El viejo sonrió una vez más, pero esta vez no era una sonrisa de burla. Era un vistazo a un dolor compartido, a un pasado enterrado. Tu padre se metió en un mundo que no entendía, y ahora, tendrás que afrontarlo por ti mismo. La elección será tuya, pero la verdad te perseguirá. Nunca podrás escapar de ella. El silencio envolvió la habitación de nuevo, pero la tensión se hizo palpable como un hilo tenso listo para romperse. Javier miró a su padre, y en su mirada vio algo que nunca había visto antes, miedo. Javier, escúchame, comenzó su padre, pero las palabras se ahogaron en el aire pesado entre ellos. ¿Qué hay del dinero? ¿Dónde está? ¿Qué hicieron? La voz de Javier resonó, fuerte, quebrada, pero decidida. Afuera, se escuchó un nuevo ruido, un motor, un coche que se detuvo. La pesadilla de algo más que los tres hombres en la habitación se acercaba. Quienquiera que estuviera allí traería consigo la verdad, sin importar las consecuencias. Javier sintió que la adrenalina le subía. La pregunta flotaba en el aire. ¿Estaba listo para conocer lo que había permanecido oculto tanto tiempo? La oscuridad a su alrededor comenzaba a hacerse más densa, pero un destello de resolución chispeó en su interior. Estoy listo para la verdad, pronunció con decisión, y cuando la puerta se volvió a abrir, una sombra más grande que la de los hombres en la habitación se hizo presente, arrastrando consigo la promesa de respuestas, y de peligro. ¿Sería Javier capaz de enfrentar las consecuencias de la verdad que estaba a punto de descubrir? El sonido de la puerta chirriante era apenas un eco lejano en el bullicio que entró de golpe. La figura que cruzó el umbral era alta, con una presencia que llenaba la habitación. Javier sintió que sus piernas flaqueaban. No era un desconocido cualquiera. La inconfundible silueta era la de Jonathan, el hermano menor de su padre, aquel que había desaparecido cuando era un niño. «¿Jonathan?», preguntó Javier casi en un susurro, su voz temblando entre la incredulidad y la esperanza. El viejo hombre se quedó petrificado, sus ojos se agrandaron y su expresión de enojo se disipó por un momento.
No puede ser, murmuró, retrocediendo casi instintivamente. Sí, soy yo, respondió Jonathan, su voz un crujido de emociones contenidas. He vuelto, porque no tenemos tiempo. Lo que está en juego es más grande de lo que imaginas. Las palabras de Jonathan cortaron a Javier como un cuchillo. ¿Más grande que lo que me has escondido? Esto no es solo sobre tu padre. Es sobre nosotros, sobre lo que él ha hecho. El dinero no es solo un objeto, es un símbolo de traición. Y tú, Javier, eres parte de ello. El viejo se interpuso entre ellos, como un escudo. No. Jonathan, no. No puedes decirle eso. No tiene idea de lo que implica. Eso es precisamente lo que debería entender, dijo Jonathan, con su mirada fija. La verdad lo libera, a él y a todos aquellos que su padre ha herido. Javier, tú eres el único que puede detener esto. Javier sintió que su mundo se desmoronaba. Cada revelación era como un ladrillo que caía sobre su cabeza. El polvo que levantaban sus mentiras lo ahogaba. ¿Qué significa detener esto?, presionó, sintiendo que cada palabra que salía de su boca podía romperlo aún más. Tu padre ha hecho tratos que lo han atado a personas peligrosas. Hay deudas que no ha saldado, y ahora vienen a cobrar. Vienen a por ti. La voz de Jonathan era grave, pero había un atisbo de esperanza en ella. Si quieres cambiar el destino de tu familia, tienes que conocer la verdad sobre esos tratos. Tienes que estar listo para actuar. Los ojos de Javier se reanudaron a su padre, buscando alguna respuesta, alguna indicación. ¿Es cierto? ¿Qué le has hecho? ¿Qué has hecho por dinero? Su padre jadeó, un temblor visible lo recorrió, como si se agitara ante un fuego interno. Javier, esto no es como parece. Te lo prometo. No. ¿Cuántas promesas más recibiré antes de que esto se acabe? La rabia brotó en Javier. Su rostro se ardía como una hoguera, y la incertidumbre se convirtió en un clamor de respuestas. En ese instante, un fuerte golpe resonó desde el exterior, como un puño golpeando un muro. Javier sintió que su corazón se detenía. El peligro no solo acechaba desde el pasado familiar, estaba a la puerta, un recordatorio directo de que su vida se tambaleaba entre la verdad y las consecuencias. Juan, debemos irnos, ya, pidió Jonathan, mientras la mirada de su padre se oscurecía. No hay tiempo para dudas. ¿A dónde?, preguntó Javier, sintiendo que la situación se escapaba de sus manos. No había mapa en ese camino. Todo era incierto. Antes de que pudiera formular otra pregunta, se escuchó un segundo golpe, contundente, seguido de una voz grave que llamaba su nombre. Javier, abre la puerta. ¿Sabes quién soy? Es hora de que hablemos de negocios. El borde de su realidad comenzó a desvanecerse. Era un ultimátum claro. Se dio cuenta de que no podía esconderse detrás de las sombras de su padre por más tiempo. ¿Estoy preparado para lo que viene?, pensó. ¿Puedo enfrentarlo? Pero lo que no sabía era que lo que estaba a punto de desatarse podría cambiar su vida para siempre. Javier respiró hondo, la ansiedad y la determinación chocando en su pecho. Abrió la puerta, sintiendo el viento cargar con los ecos de su pasado, mientras el hombre en la entrada, de pie como un titán en la tormenta, lo miraba fijamente. Soy Álvaro, declaró con voz firme, proyectando una sombra inquietante sobre el umbral de su hogar. Vengo a buscar lo que es mío, y a ti, Javier, te he estado observando. El aire se volvió frío, y la tensión se hizo palpable como un hilo tenso. Javier sintió que la batalla comenzó justo ahí, en el umbral de su nueva realidad. Lo que quieras, no tengo nada que ver con tu pasado ni el de mi padre, contestó, aunque su voz traicionó el temblor interno. Álvaro tenía una presencia aplastante, y, sin embargo, Javier sabía que no podía mostrarse débil. Su madre lo observaba tras él, los ojos llenos de miedo, y de inmediato,
recordó la promesa que se había hecho, no solo debía protegerse a sí mismo, sino a su familia. ¿De verdad crees que puedes escaparte del legado que tu padre te dejó? Todo lo que él hizo te afecta a ti también, dijo Álvaro, acercándose un paso más hacia él. Javier sintió una oleada de rabia mezclada con la desesperación que llenaba su pecho. Sabía que debía actuar rápido. No estoy aquí para ser un peón en un juego que no elegí. Si piensas que vas a intimidarme, te has equivocado, aseguró, sintiendo el pulso de su coraje aflorar. Álvaro sonrió, una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. No me tienes que temer a mí, sino a lo que vas a descubrir. Este juego de sombras no termina aquí. Mientras hablaba, una figura se deslizó detrás de él, Jonathan, quien parecía estar lleno de urgencia. Javier. No le hagas caso. Esto es más grande de lo que piensas. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. Había más en juego de lo que parecía. ¿Qué quieres decir? Javier dirigió su mirada entre Álvaro y Jonathan. La verdad siempre sale a la luz. Y si tu padre tiene que rendir cuentas, lo hará. Pero tú, Javier, te estás metiendo donde no te llaman, advirtió Álvaro, su voz un eco intimidante. Pero Javier sintió que ya no era el niño asustado que solía ser. No voy a retroceder. Lo que más quiero es la verdad. Quizás mi padre haya cometido errores, pero también tiene que enfrentarlos. Y yo no he hecho nada malévolo, no puedo ser un chivo expiatorio. No más, proclamó, su voz clara y fuerte, resonando en el aire helado. Entonces, algo cambió. Una ráfaga de claridad barría la confusión. Al mirar a su padre, a su madre y a Jonathan, supo que la verdad no solo era la respuesta, era el camino hacia la curación. La figura de Álvaro se volvió difusa, pero su amenaza estaba clara. Sin embargo, no permitía que el miedo reinara. La valentía inició su andanza. ¿Qué tan oscuro puede ser tu pasado, Álvaro? ¿Qué quieres realmente? Javier preguntó, sintiendo el sabor ácido de la tensión. Álvaro soltó un suspiro, como si la pregunta lo hubiera desnudo. Quiero finalizar con esta historia de traición. Confié en tu padre, en su familia, y todo lo que construimos se ha convertido en cenizas por sus decisiones. ¿Y qué ganaste con eso? ¿Extorsionarme? ¿Dañar a una familia que no te hizo nada? Si piensas que puedes jugar con nosotros, te has equivocado. Aquí hay más amor del que alguna vez tendrás tú, Javier protestó, sintiendo la fuerza del apoyo de su madre y la mirada de Jonathan como un faro. De repente, un murmullo proveniente de afuera interrumpió la tensión. Varios vehículos se detuvieron con un estruendo. La situación se volvía más peligrosa al ritmo de un tambor. Espera, dijo Javier, la mente trabajando a 1000 por hora. No estoy aquí para seguir el juego de nadie. Tenemos que terminar con este ciclo. Las miradas de su padre, Jonathan y su madre se encontraron. Todos estaban presentes, sabiendo que un nuevo comienzo era necesario, pero también peligroso. Esto no es solo sobre tu padre. Esto es sobre todos nosotros. Necesitamos forjar una nueva historia, escribirla con nuestras propias manos, Jonathan adecuado agregó, la urgencia llenando su voz. Está bien, dijo Javier, consciente de la carga venidera. Si es la verdad lo que quieres, entonces pelearemos. Pero lo haremos de forma justa. No más indiferencia ni más sombras. Estaremos juntos. Lo que mi padre hizo no me define, y enfrentaré cualquier consecuencia. Con esas palabras, el aire se iluminó de determinación. La lucha estaba a punto de desatarse, pero la energía era diferente, un cambio percibido por todos los presentes. Álvaro retrocedió, escaneando la sala, como si pesara sus opciones. Podrán estar decididos. Pero no tienen idea de lo que les espera si continúan en este camino. No se detendrán por una verdad que no se olvidó, advirtió,
su mirada cargada de advertencias. Sin embargo, Javier se mantuvo firme. No se detendrán, pero tampoco nosotros. Y ya no tenemos miedo. Con su familia alrededor, Javier sintió que la sangre corría por sus venas como un desierto que finalmente se llenaba con agua. Ya no habría sombras que lo atraparan, ya no se dejarían arrastrar por cadenas invisibles de un pasado sombrío, las luces comenzaron a parpadear y el sonido de los motores se intensificó, mientras todos se preparaban para lo que estaba por venir. Javier miró a cada uno de ellos y comprendió que no solo estaba luchando por su futuro, sino por el de todos. Juntos, murmuró en voz alta. La feroz desconfianza se unió a la determinación, y con esa fuerza naciente, Javier se enfrentó a cuanto fuera necesario. Todo estaba por redefinirse. La salida a la verdad ya estaba marcada, y todos sabían que no podría haber vuelta atrás. Un nuevo amanecer estaba a punto de surgir, tallado en la fragua de lucha y amor. Javier respiró profundo, sintiendo una nueva holgura en su corazón. Su viaje apenas comenzaba, pero tenía el valor como su espada. Y si la verdad liberaría las cargas del pasado, él estaba listo para enfrentar su destino. Así fue como la historia de Javier se transformó en un nuevo relato, un relato que no solo respondería a los secretos de su familia, sino que también le daría alas al futuro que tanto anhelaba. Así que, si te ha gustado esta historia y quieres saber cómo continúa, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final ya que tu voz es importante. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad que crece cada día. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.